Elia, ¿qué haces? Relajarme, la fotosíntesis. Me encantaría no pensar en nada y estar así todo el día. Bueno, pues ahora me dejas las gafitas, porque a mí tampoco... Bueno, pues ahora me pasan las gafitas, que a mí tampoco me vendría mal. ¿Tú tampoco quieres pensar? No. ¿Las quieres? Sí, venga, déjamelas un rato, en verdad. No puedo abrir los ojos, ¿no? No. Es que me gustaría como no tener que pensar en nada, no ser tan woke. Sí, yo creo que es la clave de la felicidad. Ser de derechas. No ser de derechas. No sé, tía, no quiero ser tan consciente de lo que hago mal. Exacto. Quieres ir al súper y decir, quiero bolsa. Quiero bolsa. Justo. Estar fregando y decir, que corra el agua. Que corra el agua. Eso. Pues eso, todo eso lo puedes hacer debajo de Salud Roja. Quiero bolsa. Que si quiero bolsa. Quiero bolsa. Quiero bolsa. Vale, te las tienes que quitar porque va a venir nuestro invitado. Vale. Bueno, ¿qué te ha parecido el piso? ¿Te ha gustado? Pues la verdad que me flipa, ¿eh? O sea, es bien chulo, muy acogedor, luminoso. Muy luminoso. No, me encanta, me encanta. Sí, ¿no? Te ves aquí. Sí, creo además que puede ser como un estudio chulo de tatus, así pensando conceptualmente y demás, pero sí. ¿Quieres montar un negocio? Bueno, a ver, no quiero, pero sí lo estoy pensando. O sea, bueno, estoy ahí, mis amigas me regalaron una máquina de tatuar por mi cumple. Anda, Y mira. Eso está bien, sobre todo si luego socializas los beneficios, ya que lo haces aquí. Bueno, sí, bueno, podemos hablarlo, claro. Hombre, o sea, claro. se puede. No, bueno, se puede hablar, claro. Además, si claro. lo haces negocio, sería un poquito más caro el alquiler, ¿sabes? De hecho, yo me quiero hacer un tatuaje, pero no tengo ninguno, o sea, sería el Sí. primero. De hecho, ella, Vale. bueno, Elia se está leyendo ahora un libro de... ¿Cómo era? De Pablo Cerezo. Pablo Cerezo, sí. Pues soy yo. ¿En serio? Estoy leyendo mi libro. Sí, ¿no? mira, coño. Casi es mi libro. ¿Este libro? Es mi libro, sí. ¡Claro! Ah, sí, yo. ¡Qué fuerte! O sea, que tú has escrito este libro. Sí. Eres un experto en los tatuajes. Bueno, más o menos. No sé si experto, pero he escrito un libro sobre tatus que más o menos hace ahí el apaño. Joder, pues nos está encantando, ¿eh? ¿Os está molando? Sí. Qué guay, mira, o sea, nos qué ponemos ilusión. así las dos en el sofá a leerlo. ¿Mm? Sí. Pues ya está. Socializamos todo lo que sea Vale. de los tatuajes, socializado, ya está, ya tenemos pactos. Genial. o sea, Además, a mí me encanta 100%. hacerme tatuajes, pero de forma muy absurda y taleguera. O sea, que si algún día quieres como empezar a probar... Es que además, claro, no he hecho ningún tatu nunca. O sea, me gusta dibujar y me molan mucho los tatus, pero nunca he hecho ningún tatuaje. Entonces sí es verdad que necesitaría como gente que esté dispuesta a... Yo hago eso. Yo todos mis amigos, cuando he empezado a tatuar, en plan, como... Yo me he tatuado a mí misma las piernas. ¿Tú tatúas también? No. Bueno. Hiciste así. No, en plan, con una me compré como unas agujas y tinta. Entonces yo, claro, imagínate, 19 años, me subía una pata encima de la mesa, me ponía Jump Beef. Bueno, últimamente estoy con Jump Beef, que no... Y empezó a hacerme así. A ver, pero ¿se puede ver? Sí. Ya que estamos en cama. A ver, este no te lo voy a enseñar, que es muy feo. Esto es un reloj. Oye, es buen reloj. Sí, pero Está porque no guay. sabía qué tatuarme. Y les dije a mis amigos, venga, que me estoy tatuando, ¿qué me tatúo? Tal, y me dijeron, las 9, que es a la hora que hemos quedado. Qué guay. A mí son los tatus que más me molan ahora. De hecho, hay un capítulo en el libro, que si no me equivoco es el último, el penúltimo, sobre el ignorant tattoo y la sinrazón del mundo en el que vivimos y cómo el tatuaje también ejemplifica muy bien que para nuestra generación seguramente pues, el futuro ya no es un espacio en el que nos proyectamos y que por tanto nos tatuamos cualquier chorrada. O sea, para ti los tatuajes no deben de tener un significado. Bueno, no, depende. Yo soy partidario de que cada cual se tatúe lo que le dé la gana, por supuesto, ¿no? De hecho, yo no estoy especialmente tatuado, mucho menos para haber escrito un libro sobre tatus, pero... Esto me encanta, tío. pero sí
creo que el tatu es como un espacio muy interesante para preguntarnos cosas sobre el mundo en el que vivimos, y cuando tú le preguntas a la gente sobre sus tatuajes, casi todo el mundo tiene un significado detrás, sobre todo de los primeros, ¿no? Pues tratar de evitarnos un poco como el miedo al arrepentimiento, pero cada vez hay más gente que se tatúa cosas que no tienen ningún tipo de significado, ¿no? Que es lo que llamamos el ignorant tattoo, o sea, como esta cosa de que te puedes tatuar un meme, te puedes tatuar la hora a la que has quedado con tus amigas o lo que sea, ¿no? Y claro, creo que eso es interesante porque si tú lo piensas, en contraposición con el tatuaje tradicional, donde todo estaba más o menos pensado, ¿no? Y tenía que tener una trascendencia, precisamente para evitar arrepentirte de ello en el futuro, aquí es como, ¿y por qué te tatúas eso? Y la respuesta es, ¿por qué no? ¿No? Y creo que habla muy bien de estos tiempos como de nihilismo hedonista, que es un poco lo que planteo en el libro que vivimos, ¿no? ¿Qué vino antes, tu tatuaje o interesarte por los tatuajes? Pues primero el tatuaje, pero yo me tatué por primera vez con mi hermana, porque tengo una relación maravillosa con ella. Ella iba a hacer selectividad y estaba obsesionada con que, bueno, nos teníamos que tatuar porque eso iba a hacer que sacase más nota en el examen, y fue como, bueno, pues si esa es tu excusa, yo voy con ello. Hombre, y fenomenal. Claro, te lió tu hermana. Claro, me pareció un argumento súper sólido y para adelante. Y yo le dije, mira, Adri, lo único, tú te encargas de buscar el tatuador, tú te encargas de buscar el diseño, yo no quiero saber nada, yo ahí pongo el brazo y listo. Y no me interesaban nada los tatus, ni tenía especial, nunca había pensado en ellos y demás. Pero, bueno, tú lo sabrás, pero después de estos primeros tatuajes, sobre todo, uno toma como una conciencia distinta de su cuerpo. Y yo recuerdo, pues debió de ser ahora, por mayo, justo antes de selectividad, ir andando por Madrid, por Atocha precisamente, y de repente cruzarme con 4 o 5 grupos de personas, más o menos de mi edad, con tatuajes más o menos parecidos al mío, como un rayo pensar, hostia, esto tiene que significar algo, ¿no? O sea, como que es muy llamativo, ¿no? Y yo tenía que hacer un TFG por aquel entonces, yo estudié sociología y empecé a darle vueltas, aquello fue un TFG y 5 años después acabó derivando en un libro, ¿no? Pero lo primero era un cero interés por el tatuaje y precisamente como estar muy fuera de una cosa que te resulte interesante precisamente porque seguramente no conoces mucho del tema, ¿no? Y cómo te aproximas a ello y hace que vayas... No creo que uno vaya nunca con la mirada limpia a nada, porque todos tenemos prejuicios y todos tenemos... Pero si hay un desconocimiento que mola porque de repente los patrones y las cosas llamativas de repente resaltan muchísimo más, ¿no? Creo que me pasó durante aquellos primeros meses de repente empecé a decir, joder, hay 1000 cosas aquí, ¿no? Es un terreno súper interesante. Es bastante fuerte todo lo que puedes sacar del tema de los tatuajes, ¿no? O sea, bueno, saca un libro. Bueno, saca un libro. Hay un montón de cosas que se quedan fuera, de hecho, ¿eh? O sea, como decir, bueno, esto ya no es mi... no soy experto en el tema, hay gente que lo está escribiendo mejor y que está haciendo, pero hay un montón de cosas que se quedan fuera, ¿no? Pero sí, es que encapsula muchísimos de las tensiones, de las paradojas, de las contradicciones del tiempo en el que vivimos, creo. Sí. ¿Y cómo ves el hecho de que al final todo el mundo tiene tatuajes a día de hoy? O sea, hay algunas personas, o sea, tú por ejemplo no tienes ninguno. Yo, por ejemplo, me encontré el otro día en una comida y creo que yo era la única persona que no estaba tatuada. Claro, y ¿no crees como que el hecho de que todo el mundo tenga tatuajes como que lo ha vaciado de significado? Porque antes, por ejemplo, quien tenía tatuajes ya decía algo de una persona, pero ahora, ¿qué es lo que hace que sea distintivo el que lleves tatuajes? ¿Como el estilo por el que, o sea, que tú optas o sea, no sé? Sí. Mira, de hecho, esto es una de las preguntas que desencadena el libro. El tatuaje es como muy obvio, ¿no? Que en los 70, los 80, los 90 era esta cosa contracultural que decía mucho de la persona que los portaba y sin embargo ahora es una cosa muy normal y tú vas en el metro en invierno y no sabrías decir quién tiene tatuajes y quién no tiene tatuajes porque ya parece que eso se ha roto. Lo cual no es del todo cierto porque también sabemos qué tipos de tatuajes dicen qué cosas de ciertas personas, ¿no? Y no es lo mismo tener a Thomas Shelby en hiperrealismo en el brazo, ¿no? Que tener un infinito pequeño en la muñeca, etcétera, etcétera. O sea, como que los tatuajes siguen diciendo mucho de la gente que los porta. Pero es verdad que ha habido una apertura en los significados detrás de los tatuajes, ¿no? Para mí eso dice muchísimo de casi el cambio antropológico que hemos vivido en nuestras sociedades desde los años 80, más o menos, ¿no? Pero la idea era tratar de entender como las fisuras en eso, ¿no? Cuando empecé a leer sobre el tema, los grandes analistas culturales de nuestro tiempo, o sea, como los más mainstream, ¿no? Pero Lipovetsky, el francés, o Byung-Chul Han, el libro le doy un poco de caña a Byung-Chul Han porque empieza con una cita que es esto de, claro, y los individuos que habéis caído en la trampa neoliberal... Que sois una marca de vosotros mismos, ¿no? Sois sí. todos os queréis diferenciar y en el fondo luego sois todos iguales, ¿no? Que son como estos discursos que se repiten un montón. Y para mí era tratar de entender, bueno,
que aquello podía ser más complejo que eso, ¿no? O sea, como que estos pensadores siempre ven la cultura como una especie de trampa y donde ellos siempre quedan fuera, ¿no? O sea, como los que nos hemos equivocado y hemos acabado siendo todos clones de nosotros mismos, siempre son los otros, ¿no? Tú siempre quedas fuera como pensador. Y una de las preguntas que me hago en el libro es si nos tatuamos para diferenciarnos, ¿no? Y creo que hay una contradicción que eso atraviesa todo el mundo, toda la historia del tatuaje, que en ese diferenciarnos y distinguirnos de los otros siempre hay un vínculo con otros, ¿no? O sea, que uno siempre es en relación a su entorno. Me preguntáis antes, ¿no? Lo de los significados de los tatuajes. Cuando te pones a preguntarle a la gente por el significado de sus tatus, incluso tu primer tatu de manera indirecta, casi todos tienen que ver con un otro. Con mi hermana, en mi caso, ¿no? Con tu grupo de amigas, las coordenadas de la tumba de tu abuelo, el viaje que hiciste de Erasmus, etcétera, etcétera. De repente el tatuaje, que se presupone que es una cosa que usamos para diferenciarnos, de repente es una cosa que lejos de eso nos vincula con el resto, ¿no? Entonces creo que lo que trato de hacer en el libro es explorar esas contradicciones, o sea, esas cosas que pueden parecer muy obvias desde fuera, pero cuando te pones a rascar, de repente son mucho más complejas, ¿no? Y por eso creo que son más divertidas también. Sí, además que esto, o sea, como la idea del tatuaje, como si fuera por mostrarte tú diferente a los demás, también se rompe porque hay muchos tatuajes que tú lo enseñas, o sea, realmente que son para ti, para que tú te veas a ti mismo con ese tatuaje, no es porque te quieras diferenciar de nada, es sencillamente por marcar tú tu piel. Entonces, por vincularte con los demás, guardar un recuerdo, lo que sea, ¿no? Sí, ahí está, a mí una de las preguntas que me obsesiona, que trato de responder en el libro, pero creo que no se responde porque es irresoluble, ¿no? En el fondo, que es si nos tatuamos para vernos o para ser vistos, ¿no? Y esta cosa del narcisismo que parece ser como la gran adjetivo que describe lo contemporáneo, ¿no? Y la generación del selfie, el narcisismo, y estáis todos obsesionados con vosotros mismos, tal y cual. Y en el libro planteo una relectura de Narciso, a raíz de varias lecturas de Andrés Ibáñez, por ejemplo, que plantea que es interesante, que es que Narciso cuando se ve en el agua, no es que se enamora de sí mismo como este chico guapísimo que de repente se ve en el agua y se cae, sino que de repente cuando se ve en el espejo, se ve como le ve el resto, y de repente no es que se enamora de sí mismo, sino que de repente toma conciencia que forma parte del mundo, ¿no? Y que ver y ser visto está muy relacionado y que es la misma cosa. Entonces, ¿nos tatuamos para nosotros o para el resto? Bueno, es que creo que esa diferenciar entre qué mirada es tuya y qué mirada es la del resto es complicada, ¿no? Cuando uno va a una cita o cuando uno queda con sus amigas y le apetece ponerse algo especial y vestirse de un determinado modo, bueno, también es porque la mirada de los otros importa, ¿no? Porque si la mirada de los otros no importa, que esto lo dice Nadal Suau en su libro sobre tatus, la nuestra no importaría tampoco, ¿no? Entonces apelar como a este individuo que nunca es un Robinson Crusoe en la playa solo, ¿no? O sea, siempre somos en una guardilla con gente, hablando con gente, ¿no? O sea, como esa mirada que se interrelaciona y que nos constituye. Sí, o sea, te juro que a mí los tatuajes, o sea, me gusta verlos y tal, pero no es algo que me haya interesado nunca, y de repente leyendo tu libro te lo juro que me apetece hacerme un tatuaje, o sea, te lo prometo, cuando me lo haga te lo pasaré. Cuando montemos aquí el estudio podemos empezar por... Te lo recordaré. Bueno. ¿Y tú cómo ves? O sea, a mí hay una cosa que me gusta mucho cuando yo me tatúo y me relaciono como con gente como de generación, pues baby boomers o con mi abuela, ¿sabes? Como la visión que tienen del tatuaje, como tan arraigada en el sentido de que... Como una perspectiva de la vida como muy terminal, ¿no? Como tú cuando seas mayor, bueno, cuando seas mayor ya no me dicen, pero en su momento, ¿no? Como, ¿y si te arrepientes? ¿No? Claro. O vas a ser una vieja tatuada y se te van a colgar como la piel y va a estar el tatuaje como deformado. Sí. Como que me da a mí la sensación de que es una visión de la vida como eso, como pensando ya en la vejez, ¿sabes? Sí. Y no como en el camino. Mira, aquí hay dos cosas. Lo primero es que normalmente cuando esa gente dice estas cosas, mi intuición... porque es la obsesión de las pieles flácidas, ¿no? Que es como la imagen, las pieles que cuelgan. Creo que a esa gente no le da miedo unas pieles tatuadas, lo que le da miedo es la vejez. Entonces, esto para empezar, ¿no? Es como, no sé si habéis visto, pero imágenes de gente mayor tatuada, me parece precioso. O sea, como además, como el tatuaje envejece contigo, ¿no? Y cómo envejece con tu cuerpo, porque es una parte tuya también. Eso para empezar. Y para seguir... lo que comentábamos antes del ignorant tattoo, ¿no? Yo tuve una conversación con mis padres que es seguramente la misma que ha tenido todo el mundo con sus padres la primera vez que se tatúa, que es, y cuando seas mayor, ¿no? Y las pieles se caigan y demás. Y yo pensaba, claro, nuestra relación con el tiempo es totalmente distinta, ¿no? Para nuestros padres y, por supuesto, para nuestros abuelos, la vida era una serie de etapas que uno iba quemando. Entonces era... un trabajo en el que te metías cuando eras joven y te tirabas 40 años, ibas teóricamente creciendo en la empresa, ¿no? O en una fábrica o donde fuese,
una hipoteca que ibas a pagar durante 40 años, te ibas a casar, ibas a tener 7 hijos, ¿no? Cosa como la vida de la clase media o clase trabajadora española durante el siglo XX, ¿no? Claro, para nosotros, a raíz de los 80, pero para nuestra generación en particular, esa vida como un aspecto lineal donde uno va quemando etapas se rompe, ¿no? Entonces, no aguantamos nada en los trabajos, no tenemos una casa en la que poder independizarnos, nuestra vida no es ese camino lineal y eso tiene cosas malísimas, tiene otras cosas positivas que si queréis hablamos luego de esto, pero nuestra relación con el futuro es totalmente distinta, ¿no? Entonces, cuando mis padres me dicen, ¿y cuando en el futuro? Claro, mi respuesta es como, ¿qué futuro me hablas? Claramente tu visión del futuro como un espacio donde te puedes proyectar de aquí a 40 años no es la misma que la mía, por lo que hablamos, por la crisis de la vivienda, por la crisis habitacional, por la crisis ecológica, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso hace que el presente sea una relación distinta, ¿no? Y no buscamos esa trascendencia, porque de repente te puedes tatuar un meme y es muy divertido y no tienes por qué pensar en el futuro, porque ojalá de aquí a 40 años mi mayor preocupación sea este sol bailarín que tengo que caiga flácido, ¿no? De verdad, pongo la mano en el fuego ahora mismo porque eso sea algo que me preocupe de aquí a 40 años, ¿no? Pero creo que en esa conversación se encapsula como muchos de los cambios antropológicos que hemos vivido en los últimos 40 años. Además, para mí el tatuaje como que también me da como una visión de la vida como que es muy larga. Sí. Es como hacerte una cicatriz de repente, ¿sabes? El otro día me reventé la cabeza, el labio contra el suelo y me hice una cicatriz y como que mi madre lo primero que era en plan, échate rosa mosqueta, que no se te quede, no sé qué, y yo como que lo primero que pensé fue, joder, qué larga es la vida. Claro. Porque me estoy preocupando de que voy a estar toda mi vida con una cicatriz y es mucho tiempo en realidad, entonces como que eso me generó una apertura. Ajá. Y eso me pasa con los tatuajes también. Y también igual una forma de control sobre algo de tu propio cuerpo, ¿no? O sea, no puedes controlar que vayas a tener una casa, no sabes si vas a tener hijos, o sea, todo es muy incierto, pero desde luego tú, o sea, tú te grabas en tu piel algo, lo decides tú y va a estar contigo toda la vida, ¿sabes? Que igual también eso lo dice Elena Dunham. ¿Así? En Girls. Claro, que ella se tatúa todo el cuerpo porque es la única parte de su vida que puede controlar. Sí, claro. Pues eso. Qué bueno esto. No me acordaba. Mira, esto lo podríamos haber metido en el libro. Hay una parte que me ha gustado mucho, ¿no? Que dices, ¿no? Como en el principio era el verbo, luego la carne y luego poco después los tatus, ¿no? Como, ¿cuál es el origen del tatuaje? ¿Cuál es el primer tatuaje? El primer tatu que sabemos es de la momia Otzi, que es el vestigio más antiguo que tenemos de un rostro humano. O sea, es que es muy fuerte. Hola, perdón. Loco, claro. Es que cuando pensamos en lo de los tatus y por el imaginario colonial y demás, nos imaginamos a una tribu de la Amazonía, ¿no? O las Islas Polinesias y demás. Y la historia del tatuaje tiene un vínculo brutal con el colonialismo europeo, pero si nos remontamos, desde que tenemos vestigios humanos tatuados. O sea, yo no soy muy fan de hablar de naturaleza humana y demás, pero creo que si tuviésemos que hablar de naturaleza humana sería más próxima al tatuaje que al no tatuaje. O sea, lo más normal es marcarnos la piel. Hay restos de sociedades en América, en África, en Asia, en Europa, que sin tener ningún contacto entre sí, en épocas muy diversas, todas, de algún modo u otro, se han tatuado. O sea, han marcado su piel de manera permanente con tinta, ¿no? Loquísimo esto. Es que es increíble, o sea, el primer vestigio de ser humano en la Tierra tenía un tatuaje. Es muy heavy. Y toda Europa se tatuaba, salvo los griegos, que aquí es como donde empieza ya el conflicto político. En todo el arco del Mediterráneo se tatuaban por distintos motivos. Había algunos que tenían que ver con adscribirte a tu tribu, ¿no? Es decir, cuando de repente los ritos de paso... entrabas a la edad adulta o habías performado X cosas, ¿no? Y de repente te podías marcar la piel y eso indicaba que formabas parte de uno de los estratos de la sociedad. O te tatuabas, las mujeres se tatuaban para buscar la fertilidad, o te tatuabas por una conexión con los dioses, ¿no? Había de muchos tipos. Los griegos son los primeros que no se tatúan, y de hecho el concepto de estigma, ¿no? Como esta cosa de que marcamos socialmente como para degradar, ¿no? A gente que tiene pues... características corporales diferentes y demás. Estigma viene del griego stigmata, que es tatuaje. O sea, para los griegos, los bárbaros eran los que se tatuaban y ellos dejan de tatuarse, además de por sus arquetipos filosóficos y demás de vínculo con el cuerpo, por una cuestión política de diferenciarse del otro. Y ahí es donde nace el tatuaje punitivo, que era esta cosa de que esto... Que esto ha seguido hasta... Sí, hasta la actualidad, claro. sí.
Y es la idea de, bueno, pues marco tu cuerpo, ¿no? El poder usa tu cuerpo para no solo marcarte a ti y recordarte a ti de por vida, pues que robaste o que eres un esclavo o un preso de una batalla o lo que sea, sino para que todo el mundo sepa lo que pasa con la gente que roba, con la gente que es presa, que es esclava, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se mantiene hasta prácticamente la actualidad, sí, sí. Como para distinguir, ¿no? O sea, es una distinción. Claro, sí, 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 es el Estado, bueno, el Estado, es el poder, más bien, marcando los cuerpos disidentes en ese sentido, ¿no? Y ya es con el emperador Adriano, en el año 313, cuando el cristianismo prohíbe los tatuajes, porque si el cuerpo está hecho a imagen y semejanza de Dios, tatuarlo era una especie de profanación, ¿no? Y ahí es cuando sí, el tatu desaparece y ya está el Capitán Cook famoso. ¿Cómo es lo del Capitán Cook? Un capitán muy famoso británico que bueno, tiene un libro enorme, bastante chulo de sus viajes y es el que descubre el tatuaje como tal. Tatú viene del polinesio, que es el ruido que hace la aguja cuando incide sobre la piel. Y también deriva de un vínculo con los dioses y demás, ¿no? Entonces los marineros, cuando de repente llegan a Polinesia, empiezan a encontrarse con comunidades que se tatúan y empiezan a reproducir las prácticas, empiezan a tatuarse ellos, ¿no? Entonces el tatuaje, la vuelta a Europa, tiene mucho que ver con ese mestizaje también en este caso, de las colonias británicas, ¿no? O sea, por eso ese vínculo que comentábamos antes con el colonialismo, ¿no? Y es el Capitán Cook y todas estas donde de repente reproducen el tatú polinesio y pasa a ser el tatuaje, ¿no? Chulo, ¿no? Y empiezan a tatuarse en los barcos, claro, porque los barcos, entre otras cosas, pasan mucho tiempo, estás muy aburrido, tienes que matarlo de algún modo y empiezan a tatuarse y empieza a darse esa fusión. Es como cuando estabas en clase en el cole y te aburrías muchísimo y te llenaban las manos de bolígrafo. Claro. Es que es un la vínculo ahí con una pirata del siglo XVII. En mi clase lo que se hacían era con el compás. Con el compás. Tengo un amigo que nuestro grupo era los más mejores y tiene una cicatriz en la mano con LMM. ¡Wow! Y yo no voy a decir quién es porque la conoces, que tiene aquí con el compás la inicial de su primer novio. O sea, heavy. Eso es muy fuerte. Lo de tatuarte cosas de tu pareja y demás. Hay un libro muy chulo que se llama Tatuajes de criminales y prostitutas, que son informes criminales, o sea, de cuando empiezan a surgir las ciencias penales, ¿no? Y la criminología y demás, allá por el siglo XVIII, de un francés que se llama Dacachan, que empieza a recoger los tatuajes que por aquel entonces tenían en Francia los criminales y las prostitutas. Entonces empieza a hacer como estudios y demás. Y es un libro súper chulo. No, que lo he leído, estaba en la ECO. ¿Ah, sí? Sí, que lo cogí una vez y me puse con... Qué rosa, ¿no? Sí, es un librazo, es un libro súper chulo. Estaba en la biblioteca de la ECO y me lo puse. Pues que mola muchísimo porque, claro, tenemos todo, o sea, como un montón de tatuajes directos, o sea, como que son reproducciones directas. Entonces hay unos muy chulos que eran, sobre todo las prostitutas, porque es de lo que tenemos conocimiento, se tatuaban el nombre de su pareja y abajo un JPVL, te amo para toda la vida, ¿no? En francés, creo que he dicho bien las siglas. ¿Elio? Je t'aime pour toute la vie. Bueno, sí. No lo sé, ahora no puedo. Je t'aime pour toute la vie. Pues me apetecía repetirlo. Duolingo. Je t'aime. Je t'aime pour la vie. Je t'aime pour la vie, no sé. Entonces, no, y los nombres están tachados, entonces pone Pierre, y entonces está tachado Pierre, y arriba pone Mateo. Entonces, esta cosa de... Joder, si me hiciera yo eso, que no... Entonces, bueno, pues también hay un linaje ahí de arrepentirte de ciertos status. Claro, te lo tachas. Te lo tachas y te pones otro nombre y a tirar millas. Y entonces, ahora con esto de que estaba relacionado pues, con los presos, con las prostitutas en Occidente, ¿no? ¿En qué momento pasa a ser mainstream y estamos aquí ahora hablando de tatus y todo el mundo tiene tatus? Pues realmente hace muy poquito tiempo. O sea, si lo pensamos en términos históricos, que hemos dicho que esto empieza en hace 4.000 años y desaparece en el 300, ¿no? Desde el año 300 a que se vuelve una cosa mainstream, que realmente es las fechas que queramos poner, ¿no? Yo en el libro, por hacer un juego, hablo de Beckham y la gente... Yo no soy especialmente futbolero, pero sí es... Elia sí. Sí, yo ahora me estoy volviendo futbolera. Sí, pues como ahora así que te diga ella. Todos los jugadores están bueno, y Beckham hipertatuados. está llenísimo, claro. Claro, pues Beckham fue el primero.
Entonces, porque si tú miras la generación de Beckham, no había futbolistas tatuados. Esto es a principios de los 2000, más o menos, ¿no? Creo, sí, 2000, ¿no? Claro, Beckham es de cuando estaba Raúl y todos estos, ¿no? Claro, todos estos estaban sin tatuar y de repente ahora están todos tatuados. Es un cambio que tiene 20 años, no es Sí. nada, ¿no? En tiempos históricos es esto. Entonces, bueno, en el libro para mí tiene un vínculo muy estrecho con el neoliberalismo y con los cambios estos antropológicos que hablábamos, ¿no? En Estados Unidos se da un poquito antes, finales de los 80, pero sobre todo principios de los 90, y se empieza a ver una transformación. Y la transformación, una de las lecturas que hago yo en el libro es que, bueno, de repente las clases medias, en el neoliberalismo lo que se nos pide es que tengamos una trayectoria personal, ¿no? Si antes hablábamos cómo la vida era una serie de etapas que uno va quemando, el neoliberalismo rompe eso porque lo que nos trae es diversidad, innovación, cambio constante, etcétera, etcétera. Todo esto que al principio son cualidades y que acaba fracturando un poco nuestras vidas. El tatuaje de repente nos da la opción de construirnos unas narrativas, ¿no? Y de repente diferenciarnos, construirnos como un producto, ponernos ahí en un mercado. Y a partir de los 90, y esto viene pues con el nacimiento, bueno, la creación del New Age y todas estas cosas de traer lecturas súper sesgadas de filosofías orientales, empezar a hacer yoga por las mañanas y meterte en cubos de agua fría luego, todas estas historias, ahí entran también los tatuajes tribales. Claro. Y ahí es cuando de repente gente que vivía en Wisconsin se hace un viaje a Indonesia y se monta una startup y se tatúa un tribal, ¿no? Y empieza a tener esas narrativas. Y tiene una historia que contar. Y tiene una historia que contar. De repente tu vida, que antes era una vida normal, ahora tienes un relato, ¿no? Y puedes contarte y puedes proyectarte y puedes... Pero a mí eso me parece muy bonito, como el tatuaje como forma de iniciar una conversación también, ¿no? Con otras personas. O sea, quizás ahora porque ya todo el mundo... Claro, pero... No lo sé, yo no estoy tatuada, no lo sé. O sea, Igual me molestaría mucho que me preguntaran por mis A tatuajes, ver. pero es verdad que si tú quieres, es una forma de poder de repente contar cosas sobre ti sin... Bueno, de una A ver, forma yo muy si tú, natural. o sea, si tú quieres contarlo está muy bien. A mí lo que sí que me parece, o sea, creo que es una cosa muy íntima, ¿sabes? Porque a lo mejor de repente yo me he hecho este cervatillo porque se suicidó mi expareja, entonces a mí que de repente alguien me diga, ah, qué bonito cervatillo, ¿qué significa? O sea, me parece que te estás a lo mejor metiendo Que en no es un... por eso, ¿eh? No. Porque no me lo he tatuado Un minuto de silencio y de tensión. me lo he tatuado porque me gusta y me lo ha Sí. hecho Mamá Lucero, que es increíble. No, A ver, sí, porque como que no tengo nada yo Sí, como se traumático, cortan pero muy- imagínate vale, que sí, tengo sí, como te algo como entiendo. súper traumático, como que sí que siento que a veces se hace la pregunta muy a la ligera. Y a lo mejor te estás metiendo en una parte de mi mundo que tengo como reservado para mí. Entonces es muy difícil intentar escapar de esas conversaciones, que a veces sí que creo que pueden ser negativas, de cojones. No lo sé. Sí, totalmente, pero que eso también tiene algo bonito porque es difícil acceder a conversaciones como más significativas con personas, o sea, realmente es complicado. Sí. Y No. igual de repente el tatuaje pues puede ser una puerta hacia eso, ¿no? O sea, igual no de repente que estás ahora en la pradera y te viene un tío, ¡ey, me encanta tu tatu! ¿Qué cojones es eso? No, pero igual... Sicilia, 1843. Estaba yo, mi pelo ondeaba. Justo. Pero igual de repente, si ya estás hablando con una persona y puede sí, surgir, total. sí que Sí. puede llevar a una conversación más íntima, ¿sabes? Y es bonito. Es bonito, es bonito. Sí, a mí eso me pasa un montón, ¿eh? O sea, y de gente que de no conocer de nada, o sea, yo de ir con libreta, con preguntas y hola, ¡Hola! Claro. En un botellón, bueno. sí, Es para una investigación, es puramente científico. claro, no me tienes que decir tu nombre ni nada, es todo anónimo, esto lo he hecho, ¿eh? O sea, fuera de la coña, Rellena el esto lo he formulario, hecho. Tú eres el mejor, hombre. Y me han contado cosas, yo recuerdo al principio de contar mis historias, como la que, o sea, no, esto es un amigo mío que se mató escalando y por eso tengo una montaña tatuada. Bueno, siguiente pregunta. Entonces, claro, Claro, o sea, es que- es súper tenso, ¿no? Pero creo que es interesante un poco lo que comentabas tú, de es que parece que no tenemos ya espacios para contarnos ciertas cosas, ¿no? O sea, vivimos tan aislados y vamos tan acelerados a todos lados y las ciudades son espacios cada vez más hostiles que esos lugares de encuentro con el otro, esos momentos de mostrarnos vulnerables en un sistema que se nos repite constantemente que no podemos y no debemos hacerlo, de repente el tatu es como esa grieta a través de la cual podemos colar ciertas partes de nosotros, ¿no? Y es brutal. He hablado con mucha gente
sobre tatús. Es brutal lo muchísimo que se abre la gente con estas cosas, ¿no? Es increíble. Y sí creo que hay una parte de cómo te narras tú mismo a través de tu propia piel, ¿no? O sea, cómo vas contándote a través de esos episodios que más o menos te definen. Y nuevamente nos definen los otros, pero también momentos importantes de nuestra vida, viajes, cosas que nos gustan, y el cuerpo se vuelve una especie de diario, ¿no? Con esa particularidad tan bonita, que es que el diario era esta cosa que teníamos con candado debajo de la mesilla de noche, y de repente el diario es una cosa, o sea, los tatuajes es un diario que muestras a todo el mundo. Y lo que creo es que las llaves decides tú a quién se las muestras. Bueno, pues genial. Vamos a abrir paso a una sección. Esta sección se la hacemos a todos los candidatos. Son preguntas determinantes. Vale. Y bueno, pues básicamente vamos a hacerte preguntas que van a determinar si pues queremos que tú estés en el piso o no. Estoy hasta nervioso, ¿eh? Llevo 4 meses buceando Idealista, o sea que... Son súper sencillas, ¿eh? Vale. Tienes que responder de corazón, Vale. con la mano en el pecho. Es que no Vale. le da el micro. ¿Dormir con aire o sin aire? Sin aire, ¿Fregar después de cenar o al día siguiente? después de cenar. ¿Subrayar los libros o no? Subrayarlo. ¿Qué libro somos nosotras? Mira, hay un cómic... Puedo hacer trampas, lo puedo buscar. Sí. Sí. Vale. Porque es de Rata Naturae. ¿Lo conocéis? No. Ah, pero me Es un suena poco, la es ilustración. un poco rollo girls, ¿eh? Yo creo que os puede molar. Es un Genial. cómic muy chulo. Los incorregibles de... Julia Bertz. Vale. Perfecto. Recomendación librera Los hecha. incorregibles de Julia Bertz. Y ahora vamos a entrar en un juego. Ujú. Creativo. Vale. Te puedes tomar todo el tiempo que quieras, ¿vale? Vale. Entonces, nosotras hemos impreso aquí unos tatuajes Vale. y tú les tienes que encontrar o crear un significado profundo, Vale. ¿vale? ¿Con cuál empezamos? Este. Venga. Uf. Hamburguesa bailonga. Muy buen tatu, muy buen tatu. Vale. Bueno, esto se lo hizo una persona que lleva toda su vida queriendo dedicarse al canto, pero nunca lo ha llegado a conseguir del todo, y finalmente lo que se le da bien es la vía culinaria, ¿no? Entonces encapsula muy bien esta tensión que habitamos todos entre cómo cuando curras de lo que te gusta y no puedes, ¿no? Y cómo vivimos en un sistema donde quieres hacer de tus hobbies, tus oficios, y esa resistencia, ¿no? Entonces, entre el alma y la profesión, la hamburguesa cantadora. Yo creo que... ¡Buah! Muy buena, emotivo, ¿eh? es un Muy buen bonito, de hecho, es un es buen que- tatu. Me gusta, me la quiero hacer ahora. Sí. O igual Y quieres buen ser bíceps cantante. tiene Yo la haría hamburguesa también, la bolsa de supermercado cantadora. No sé ni cómo describirlo, ¿vale? ¡Guau! ¿Tú qué ves ahí? Es una cebolla esto. Vale, esta persona ha tenido problemas de dolor corporal que ha arrastrado toda su vida. Le hicieron bullying en el cole por ello, y es algo que sufrió mucho, y en un momento dado decidió aceptar quién era y encarnarse y decidir que uno es como es y tiene que quererse así, y por eso tiene una cebolla en el sobaco. Y cada vez que levanta el sobaco enseña Claro. su cebolla, o cada vez que le preguntan por su tatuaje para iniciar una buena conversación, raca Dice, olorazo. claro. Sí. Ay, no lo he enseñado. Buenísimo. Esta es la espalda. Es una espalda. Vale, esto es uno de los tatuajes por los que vamos a empezar aquí. O sea, esto es claramente un muy buen amigo o amiga que empezó a tatuar. Y que en el pack inicial no tenían tinta suficiente, se quedaron sin tinta a la mitad, y cuando iban a continuar decidieron que no, porque la vida está conformada también por errores y aprendizajes. Totalmente. Y esto es un recuerdo de que la vida es un aprendizaje, y que hay que comprar tinta suficiente. Vale, pues genial. Pues, Pues muchas gracias, esto ha sido todo. ¿tienes tú alguna pregunta que nos quieras hacer a nosotras sobre la casa, el alquiler? No, bueno, que pudiésemos ver la opción de... Yo creo que si no es muy grande, aquí como una cama para tatuar. Y También si la no os podemos molesta alquilar para como dormir.